Muy buenas noches a todos nuestros espectadores en Punto de Encuentro. En esta ocasión nos reunimos una vez más para conversar con el doctor Enrique Cornejo, para revisar con él la coyuntura económica y poder también tener su perspectiva sobre la actualidad y sobre lo que se viene, ¿no? Justamente ahora de cara a los próximos 2 años, ¿no? Estamos en julio, prácticamente son 2 años más que le queda a la gestión actual para que ocurra el cambio de gobierno. Entonces, bueno, quería empezar justamente preguntándole al doctor Enrique Cornejo sobre la coyuntura. Hemos tenido el año pasado un escenario de recesión económica muy fuerte, combinado a la vez con un incremento de la pobreza muy significativo y que, bueno, las últimas proyecciones para este año más bien son más positivas, ¿no? Con respecto al año anterior, incluso con las estimaciones para este año. Se está hablando de cerrar el año en un 3,5, incluso podríamos llegar a un 4%. Eh, y evidentemente es un porcentaje que no es el óptimo que requiere el Perú, ¿no? Requeriríamos los niveles de crecimiento económico que se tuvo, por ejemplo, en el segundo gobierno del presidente Alan García, en la que, bueno, el doctor Cornejo también fue protagonista, y en donde se tenían tasas de crecimiento del 8%, ¿no? Que es lo que se requiere justamente para poder salir de la pobreza y crecer, ¿no? Sin embargo, en este escenario pareciera que se han reactivado algunos sectores importantes que estuvieron paralizados, principalmente la pesca y la agricultura, por diferentes fenómenos climatológicos, el Niño, etcétera. Entonces, quería saber un poco el balance del doctor Enrique Cornejo sobre el escenario actual, ¿no? De este año, cómo terminamos en materia económica. Bueno, un saludo a todos ustedes a Punto de Encuentro. La economía peruana tiene, yo diría, tres lecturas importantes. La primera es que, como bien has mencionado, eh, la recesión que llegamos a tener el año pasado, en cerca de medio punto negativo, una caída de la inversión privada de menos 7,5%, ¿no? Y todavía con una inflación por encima del rango meta. Lo que hizo fue poner en evidencia algo que ya estábamos observando desde la pospandemia, y es que el Perú perdió, lamentablemente, vamos a llamarle así, la viada de crecimiento e inversión que tenía hasta el año 2019. Es cierto que hasta el año 2011-2012 ese crecimiento promedio era del 7%, e incluso algunos años, como el año 2010, que fue un año internacionalmente difícil, nosotros crecimos 9%. Pero este 9% no solo fue producto de buenos precios internacionales, sino que, y ahí viene el segundo elemento, en función de cómo va la economía nacional e internacional, los agentes económicos, en este caso el Estado, tiene que promover que las empresas, los inversionistas, hagan su trabajo. Y de esa forma se puede aprovechar mejor, digamos, el contexto cuando hay un contexto favorable. De hecho, en los años 2007, 8, 9, había una crisis internacional, pero aquí crecíamos. ¿Cómo se explicaba eso? Porque había un manejo de la política pública que daba mucha confianza al sector privado, y la inversión privada representa el 80% de la inversión total. Y la inversión privada crecía en promedio al 19% al año. 19%. Quiere decir que ha habido años de crecimiento de la inversión privada de 22-23% anual. Comparado con el menos 7,5% del año pasado, que ya es producto de una desaceleración muy larga en otros años, lo que estamos viendo es que hemos perdido esa ecuación: inversión, crecimiento, empleo. La hemos perdido, en parte por la pandemia, pero en parte también por algo que ya pasaba antes de la pandemia, que es una desaceleración de los proyectos de inversión pública y privada como producto de las políticas ya, digamos, que empezaron primero con el señor Humala y luego con la crisis del gobierno de Kuczynski y luego Vizcarra, etcétera, etcétera. Ya con Castillo simplemente fue la cereza que ya se le puso al pastel, ¿no? Había un proceso de degradación de la confianza
la crisis institucional en términos políticos, los temas sociales pendientes, las narrativas de algunos grupos políticos interesados en crear el caos, que llegaron a decir y a convencer a buena parte de la población, eso se vio en la elección del 2021, que el modelo económico que se había seguido en 20 años era un fracaso. Esa narrativa no tuvo contrapeso. Quienes sabemos que eso no es cierto, no estuvimos a la altura para poder decir eso no es cierto, el crecimiento fue el que estamos diciendo, está absolutamente demostrado, se generaron millones de empleos, bajó la inflación a menos del 3%, bajó la pobreza 34 puntos desde el año 2000 hasta el año 19, y eso no es cualquier cosa. Eso es una demostración muy concreta de que se mejoró. Pero nos hemos dejado ganar con una narrativa que lejos de ver esta película, nos puso la fotografía del 2020. Era la fotografía de pandemia, ¿no? Y lógicamente, si la economía se estaciona, y más aún con la pésima gestión que se hizo en la pandemia con Vizcarra y tu gobierno, ¿no? Entonces que nos paralizó por gusto, porque si nos hubiera paralizado para acotar a los enfermos, a los contagiados, y luego salir todos ya sin el problema del contagio, ¿no? Pero nos tuvo retenidos, cosa que no ocurrió en ningún país del mundo, varios meses, ¿no? Y no se hizo el cerco sanitario para los contagiados. De manera que cuando salimos después de varios meses, nos contagiamos todos, ¿no? O sea, fue un desastre esa política en medio de la pandemia. Y entonces eso originó un impacto que además tuvo en algunos sectores, por ejemplo, el turismo todavía no se recupera de la situación que tenía antes de la pandemia, no llega todavía a esos niveles. Todo lo que significa la pequeña y mediana empresa ha sufrido muchísimo, ¿no? Y evidentemente se han dado paliativos, reactiva 1, reactiva 2, pero en realidad la inversión privada está muy golpeada desde la pandemia en adelante, pero ya venía con una inercia de crecimiento menor en los 4 o 5 años que preceden a la pandemia. Conclusión, ¿qué es lo que se necesita? Recuperar rápidamente los niveles de inversión privada que teníamos hace 10 años, ¿no? Y que hacían que pudiéramos estar creciendo de una manera importante, porque no hay forma de crecer sin inversión privada. La inversión pública hace su trabajo, pero su trabajo es apenas impactante en el 20% del total. El 80% por lo cual la inversión privada. Y cuando hablo de la inversión privada, a veces cometemos el error de pensar en Telefónica, en Sauder, en Yanacocha. La inversión privada es también, y son los mayoritarios, la inversión del carnicero del mercado, de la señora que tiene el puesto de ventas en Gamarra, del señor que está mejorando su triciclo para vender. Esa mejora en el triciclo es inversión privada. Y la suma de millones de peruanos que autoemprenden su trabajo es muchísimo de inversión privada que se ha perdido. Porque en este caso es igual. El que pone $1.000.000, 100 millones de dólares o 100 soles como inversión, se pregunta lo mismo. ¿El dinero en cuánto tiempo lo voy a recuperar? ¿3 meses, 6 meses, un año, 2 años, 10 años? Y en ese tiempo, ¿las condiciones van a ser las mismas que tengo ahora o van a variar? ¿O pueden variar? Y si varían, ¿van a perjudicar mi capital? ¿No lo voy a poder recuperar? Si no lo puedo recuperar, no invierto. No invierte ni el heladero, ni el boticario, ni el panadero, ni tampoco la mediana y la gran empresa. Y eso es lo que ha estado pasando. Voy a poner dos casos de obras grandes. No hay un solo proyecto hidroeléctrico que se haya empezado desde el último gobierno de Alan García. No hay uno solo, ¿no? ¿Eso qué significa? Que los proyectos de energía son proyectos de mediano plazo, demoran mucho en lograr su factibilidad. ¿Esto qué significa? Hemos descuidado la inversión en energía. No se están haciendo exploraciones en gas y se están demorando los gasoductos. Ya deberíamos tener por lo menos el gasoducto sur y un gasoducto norte. Pero como no hay los gasoductos, estamos solamente viviendo del gasoducto, tenemos hasta de Camisea hasta, digamos, la zona de Chincha y Cañete, ¿no es cierto? Mechorita, y de ahí viene hacia Lima y Callao el gas. Pero no se han hecho nuevas exploraciones. Y una exploración es muy cara y puede demorar 5 o 10 años para dar resultados de reservas probadas
se puedan explotar. Mira lo que está pasando en Bolivia, ¿no? Bolivia expulsó a todos los inversionistas privados, estatificó las empresas, las estatizó, ¿no es cierto? Y con ese argumento decía, nosotros somos la mejor economía del mundo. Muy bien, no tienen gas. Mejor dicho, sí tienen gas, pero no tienen gas para poder producirlo. Han dejado de exportar gas. Si las cosas siguen así, van a tener que importar gas dentro de 5 o 6 años. ¿Por qué? Porque la inversión en exploración no tiene ideología. No pregunta, oye, está bien, no me dejes entrar ahora, pero dentro de 5 años yo entro y voy a explorar. No, no es así. Este proceso tiene que ir encaminado de una manera sistémica y con tiempos. Entonces, lo que ha pasado en el Perú es que después del 2011, el gobierno de Humala lo único bueno que hizo es no hacer lo que dijo que iba a hacer, es poner un modelo tipo chavista. Y entonces, al no hacer eso, pero al no creer en otro modelo, entonces realmente lo que pasó fue que se vivió de la inercia de la inversión privada y algo de inversión pública que había hasta ese momento. Con grandes proyectos, por ejemplo, el tren eléctrico línea 2 ya debería estar funcionando, pero está al 70% de su construcción. Y ahorita discutiendo el municipio de Lima con el Ministerio de Transporte para ver si hacen la estación central en Paseo Colón. El aeropuerto Jorge Chávez termina sus obras de ampliación corriendo ahora en diciembre, pero debió estar hace 5 años esas obras, ¿no? El anillo vial periférico, que es la carretera que va a ir desde Callao hasta la zona sur, el corredor camionero, recién se ha licitado y están haciéndose los estudios. Las líneas 3, 4 y 5 del metro todavía no terminan de hacer los estudios, ¿no? La única obra que va a funcionar pronto y que se hizo hace poco es Chancay, pero es una iniciativa privada. No es una concesión, es una iniciativa privada de una empresa chino-peruana. Lo que quiero decir es que hay un altísimo costo de oportunidad de dejar que la economía marche sola, digamos, en el sentido de que, bueno, los proyectos que ya están, que se terminen, pero no hay nuevos proyectos, no hay, digamos, el esfuerzo para generar, digamos, condiciones de confianza a la inversión. Y si no hay inversión suficiente, no hay crecimiento suficiente. El Banco Central sigue manteniendo la tasa de 3% como meta para este año. Algunos privados que analizan también están hablando de un poquito menos de 3, pero aún si fuera 3, frente a una caída de menos 0,5, prácticamente es un rebote. En realidad, el neto de crecimiento sería muy, muy poco y esperemos que en el segundo semestre se pueda dar, efectivamente, porque la pesca estuvo anulada el año pasado y ahora tenemos pesca, efectivamente porque los agronegocios también sufrieron bastante, pero el grueso de la actividad privada no está trabajando muy por debajo de su ritmo normal. Es un altísimo costo de oportunidad. Y todo esto se refleja en menos empleos formales y en mayor pobreza. Hemos retrocedido en la pobreza. Entonces, volviendo a este tema de la narrativa de algunos que dijeron, bueno, aquí no ha funcionado el modelo, y ese fue el debate que se quiso generar para llegar a una supuesta solución, cambiar la Constitución en el 2021. Nuevamente, el debate se trasladó a una situación importante, porque la Constitución es un tema de debate muy importante, pero que es un debate posterior. En realidad, los temas económicos sí funcionaron. Lo que no funcionó tan bien es el Estado. El Estado, porque si vemos cuáles son los temas que reclama la población con justicia, una educación pública de calidad que no hay, ¿quién es el responsable de eso? El Estado. Una salud pública preventiva que no hay, ¿quién es el responsable? El Estado. Una seguridad ciudadana que no hay, ¿quién es el responsable? El Estado. Una justicia que se institucionalice, sea autónoma y haga justicia o haga honor a su nombre, que no hay, ¿quién es el responsable? El Estado. Y una infraestructura básica, por ejemplo, de agua y desagüe, que tampoco está completa, ¿quién es el responsable? El Estado. Entonces, en realidad, si tenemos que buscar una responsabilidad, tendríamos que ponernos seriamente a revisar cómo el Estado no cumple las funciones que debe tener, porque recursos tiene, ¿no? Entonces, hay una serie de elementos, ineficiencia, falta de previsión, corrupción, pero sobre todo un manejo compartimentalizado, cada quien está por su lado, y un gobierno sin rumbo. Y un gobierno sin rumbo no cumple la primera tarea de un Estado, que es dar la visión, la perspectiva que todos los agentes deben tener. Entonces, nuestro principal problema en este momento es interno.
no es externo, ¿no? Y las potencialidades son grandes. Claro, muy bien que vengan los presidentes y los líderes ahora en noviembre a APEC, eso es una muy buena oportunidad. Muy bien que empiece el puerto de Chancay, que puede convertirnos en un hub regional mirando a la cuenca del Pacífico en toda América del Sur. Muy bien que se acabe el aeropuerto Jorge Chávez. Muy bien el acuerdo del CIMA con la empresa Hyundai para hacer un gran astillero. Muy bien el convenio de SEMAN con otra empresa coreana para habilitar 120 piezas para aviones de combate. Todo eso es bueno, pero es apenas una parte de lo que deberíamos estar haciendo, ¿no? Y lo que deberíamos estar haciendo es creando condiciones para que desde el pequeño inversionista de 100 soles hasta el de 100 millones de dólares estén con confianza en poner su dinero. Ese es el punto que en este momento yo diría requiere una atención, pero me temo que todavía esa atención no va a venir porque el debate político y las prioridades están en otras cosas. Sí, sí, doctor Cornejo, justo usted ha tocado un tema que quería preguntarle porque hemos estado haciendo esta pregunta también a otros invitados y es que quería preguntarle si es que el estancamiento económico en buena medida se debe entonces a la coyuntura política, ¿no? Al caos político, al conflicto, pero suena, digamos, personalmente como reflexión un poco, eh, digamos, contradictorio en el sentido de que las grandes variables macroeconómicas, ¿no? Es decir, digamos, la tasa de interés que ha mencionado, la inflación, el riesgo país, las reservas internacionales, ¿no? Se mantienen estables, digamos, casi 30 años, ¿no? De estabilidad, donde la política en ese sentido económica es predecible, ¿no? Para cualquier inversionista que trate, digamos, de hacer su flujo de caja, puede tener esas variables prácticamente seguras, ¿no? Eh, y pareciera entonces de que el gran problema es la política, ¿no? Y que si lográramos este consenso político o esta estabilidad política, pareciera que automáticamente se va a resolver también el tema económico. Eso me gustaría saber un poco su opinión sobre ese tema, porque eh, personalmente cuando hemos debatido también internamente en Punto de Encuentro, más bien identificamos que pareciera que ciertos motores de la economía que fueron muy importantes, especialmente las reformas en los 90, reformas de mercado, y posteriormente, por ejemplo, la apertura comercial que se tuvo con los tratados de libre comercio, pareciera que esas grandes iniciativas en materia económica, grandes reformas fueron las que le dieron en buena medida al Perú la plataforma, ¿no? Las condiciones para poder tener un crecimiento. Y pareciera que en el tiempo digamos, esas acciones, ¿no? Estas situaciones que se generaron han perdido su empuje, ¿no? O sea, tuvo un empuje importante y han perdido, y pareciera que necesitamos darle un nuevo empuje, ¿no? Un nuevo relanzamiento en materia económica. ¿Esto es así o es que es un tema político, ¿no? Pareciera que la política es la que está siendo el escollo, digamos, para que la inversión privada nuevamente pueda invertir en el Perú, pueda generar pues, las tasas de crecimiento que mencionaba en el segundo gobierno del presidente García, ¿no? Donde efectivamente el crecimiento era por demanda interna, ¿no? El consumo y la inversión era lo que generaba el crecimiento que teníamos, ¿no? Entonces, bueno, esa es la primera pregunta que quisiera hacerle. Y la otra, digamos, para también enlazada de alguna forma, es ¿cuáles serían sus recomendaciones en materia de gestión pública, ¿no? ¿Cuáles serían las innovaciones que necesitamos implementar justamente para tener un nuevo relanzamiento económico y político, ¿no? Mm. Se habla mucho, por ejemplo, del esquema de gobierno a gobierno, ¿no? Como eh, que en estos años ha dado buenos resultados en los Panamericanos o en otros que podríamos implementar, por ejemplo, para hacer grandes proyectos que faltan, ¿no? Pareciera que el tema de las asociaciones público-privadas, que en algún momento fueron importantes, pareciera que en el tiempo o es que no se ha seguido, no se ha dado una continuidad, o pareciera que su impacto está limitado, ¿no? O el tema, por ejemplo, también de la descentralización que mencionaba para poder, cuál sería la propuesta en descentralización.
para poder mejorar la efectividad del gasto público, ¿no? O las propuestas en políticas sociales. Por ejemplo, nosotros en Punto de Encuentro hemos hablado en varias oportunidades que en materia, por ejemplo, de políticas sociales, ver unas políticas sociales más ambiciosas, ¿no? Recuerdo que en el segundo gobierno de Alan García, por ejemplo, se puso la meta de eliminar el analfabetismo, por ejemplo, en el Perú, ¿no? Fue una meta muy grande, muy ambiciosa. Y de ese tipo creo que deberían relanzarse, ¿no? En materia de políticas sociales, reducir, por Sí, ejemplo, la pobreza extrema, ¿no? se bajó también la anemia infantil sustantivamente, ¿no? Exactamente. O sea, digamos de La repente desnutrición crónica. unas políticas. Bueno, más o menos esas eran las dos preguntas. No sé Bueno, si el sí, yo creo factor que se político es tan necesita, relevante y qué innovaciones, digamos, en materia sí, yo de... creo que se necesita una salida política. Estamos no en la peor crisis de la historia del Perú, pues la historia del Perú tiene 5.000 años, más ya. Empezamos con Caral, 4.500 años de antiguo Perú, incluidos los incas, donde las cosas funcionaban, ¿no? 300 años de coloniaje y virreinato español, donde se nos cambió el modelo, y un poquito más de 200 años de república, parafraseando a Luis Alberto Sánchez, es casi una adolescencia en medio de 5.000 años. Entonces, eh, primero que no nos debemos agobiar tanto en el sentido de que este es el apocalipsis, que estamos peor que nunca, no, no. Si uno lee la historia peruana, han habido momentos en la República, sobre todo, dramáticos, ¿no? Uno de ellos fue la Guerra del Pacífico, ¿no? Que nos costó más de 23 o 24 años volver al punto anterior a ese conflicto que no debió existir. Entonces, lo primero es ubicarse con perspectiva, pero también, digamos, mirando nuestra historia, aprendiendo de nuestra propia experiencia como país, como sociedad, y tener la capacidad de poder encontrar una salida política a esta crisis que es un todos contra todos, ¿no? Eh, Instituciones tutelares están en estos momentos en una crisis evidente, el judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, el Congreso de la República, el Poder Ejecutivo, es decir, por mencionar, y los organismos electorales no generan la confianza y la transparencia y la independencia que deben generar. Entonces, si las instituciones fundamentales de la democracia no tienen credibilidad y no aparecen liderazgos que permitan tener esa credibilidad, aquí deberían retomar su rol, porque hay que ser autocríticos en este sentido. Parte principal del problema está por la ausencia de los partidos políticos en su tarea de hacer docencia, de hacer propuestas, de hacer política democrática interna en los partidos, de crear nuevos liderazgos, ¿no? De generar lo que es su trabajo. Los futbolistas tienen que jugar fútbol, no solamente en el campeonato mundial, tienen que jugar fútbol todos los días, ¿no? Los atletas tienen que entrenar para los Juegos Olímpicos. Los políticos tienen que hacer política todos los días y no solamente cada 4 o 5 años cuando hay que buscar los votos. La población está harta de esto, está harta. No confía digamos, en casi nadie. Y eso es un drama para una democracia y es un caldo de cultivo para quienes no quieren la democracia, pero la utilizan como caballo de Troya o para su proyecto personal, los llamados caviares, que han invadido las instituciones nacionales e internacionales y viven de eso. Su trabajo consiste en vivir de eso, no tienen un proyecto nacional, su proyecto es seguir obteniendo dinero para sus espacios de poder o de ingreso, y radicales de izquierda de todo tipo, y radicales de derecha también, que en su forma de pensar, pues anulan al resto porque están unos y otros con el concepto implícito del pensamiento único. Entonces la democracia es un trampolín para poder lograr sus propósitos. Y esto se va a volver a presentar lamentablemente en el 2026. De nuevo, me adelanto, el tema que van a manejar muchísimos de los 28 por el momento partidos políticos ya inscritos será cambiar la constitución. Porque ese es el tema. Probablemente su objetivo no sea ni siquiera ganar las elecciones, ¿no? El tema de Castillo fue una suerte de premio que se sacaron sin pensarlo, pero ellos lo que querían, y ahora es lo que quieren, es entrar al Congreso y a principales instituciones y desde allí tratar de lograr la famosa Asamblea Constituyente para lograr el cambio de la Constitución, modelo que ya tiene, digamos, por muchos años Venezuela,
Nicaragua, el propio Ecuador en su momento, Bolivia, y que es un fracaso, ¿no? Entonces, ¿qué están haciendo los partidos políticos en este momento? Los partidos políticos con historia, los partidos políticos democráticos, sin ninguna duda, están en lo mismo, están en un contagio de mediocridad tremenda. Deben haber esfuerzos, no lo dudo, no los conozco, pero el hecho de que no los conozca como ciudadano es una demostración de que no están trabajando, porque el trabajo político hay que hacerlo de cara a la gente, no dentro de un cubículo o dentro de un cenáculo partidario. Entonces, si los partidos no hacen su trabajo, ese espacio es ganado por quienes no tienen digamos, el objetivo de garantizar el beneficio de la población, sino tomar el poder o vivir del poder. Y ahí estamos. Entonces yo creo que tanto la institucionalidad gubernamental en todas sus instancias como la institucionalidad partidaria, porque la democracia fundamentalmente se sustenta en instituciones, en separación de poderes, y los partidos políticos son la fuente de esa situación. Si los partidos no son fuertes y han caído en esta mediocridad, en esta ausencia de liderazgo, en esta ausencia de propuesta, en esta ausencia de reflejos, entonces ya podemos ver lo que estamos viendo, porque no es ninguna novedad. Entonces, primera tarea de acá al 26. ¿Serán capaces los partidos políticos inscritos en el ROC de tener el desprendimiento político y la visión pensando en la gente y no en ellos para poder dejar a un lado momentáneamente inquietudes que pueden ser muy lógicas de tipo político para determinados objetivos y buscar dos o tres objetivos comunes de salida de la crisis? Ahí se podría lograr algo, ¿no? Que garantice realmente la democracia, que garantice mínimamente la continuidad económica en sentido del trabajo y el empleo y no la demagogia que ahora vemos. Y en tercer lugar, que ponga dos o tres temas claves. Yo diría que uno tiene que ser la educación, ¿no? Y otro tiene que ser la salud y la nutrición, y un tercero podría ser el Estado, la democracia, etcétera, institucionalmente hablando. Y ponernos de acuerdo en esos dos o tres temas, ¿no? Me parece que la inseguridad ciudadana tendría que también tener un papel ahí. Son los que la gente que quiere. En primer lugar, se hartó de este discurso, de esta narrativa, ¿no? La gente, su largo plazo es la semana, su corto plazo es el día. Un país no puede funcionar así. Entonces, viene una ola importante con el puerto de Chancay, con el aeropuerto con Petare, con tal obra, con esta otra, y son olas, exactamente, olas grandes que un surfista aprovecha en los 5, 7, 10 segundos que tiene para surfear y hacer todos los trampolines que quiera, pero esa ola muere cuando llega a la orilla, ¿no? Nosotros tenemos que lograr que esas olas nos generen energía, nos generen empleo, nos generen educación, nos generen salud. Y allí es donde está faltando digamos, el ensamble. ¿Y por qué? ¿Por falta de inteligencia? ¿Por falta de personas capaces? No, porque estamos absolutamente contagiados de la mediocridad. Y cuando la mediocridad abunda, mediocridad llama a mediocridad. Y todo el mal se vuelve mediocre. Y la mediocridad se convierte en la normalidad. Entonces aquí discutimos en los grandes canales de opinión pública si tal personaje de la farándula salió con otra persona de la farándula en esa semana y viene todo un debate, ¿no? Con respecto a ese tema. Y así vamos empobreciendo el cerebro de la gente mucho más de lo que ya está. Prueba PISA de hace algunas semanas, último lugar en pensamiento creativo, pero con niños de grados de primaria y de secundaria. Eso es una noticia fatal. Generaciones que no tienen pensamiento creativo significa, en pocas palabras, que no solamente no comprenden lo que leen. 20% de los estudiantes peruanos que van a la PISA comprenden lo que leen. 20%. 2 de cada 10. Pero los 10 no tienen pensamiento propio sobre lo que leen. Es lo que se llama pensamiento creativo, pensamiento complejo. Probablemente buena parte de esos cerebros no tuvieron buena nutrición en sus primeros 5 años de vida y el cerebro no se completó. A eso le has añadido una educación pública que tiene unos contenidos pero verdaderamente atroces, donde se habla mucho pero se enseña verdaderamente poco, ¿no? Y que realmente no genera valores
no genera autoestima, no genera identidad. Nuestra educación es tremendamente nula. Me refiero a la educación pública en particular, ¿no? Y ya ni hablo de la salud y la seguridad. Entonces, el punto quizás de encuentro de todos estos temas, a propósito del marco que nos tiene aquí, punto de encuentro, es hablar de una verdadera transformación del Estado. Y me cuido de no decir reforma, para no caer en lo que es normalmente la discusión. ¿Cuántos ministerios más? ¿Cuántos ministerios menos? ¿Más presupuesto para educación? ¿Más presupuesto para salud? ¿O cambio esto por aquí, por allá? Miren, con la educación y la salud, la justicia y la seguridad, o la inseguridad más bien, que hoy tenemos en el país, darle más plata a los sectores es como tirar con una manguera agua potable al mar. Sí, de desperdicio. Es poner los carros o los, digamos, en la carreta delante de los bueyes. Lo primero que tenemos que hacer es hacer un alto, una salida política, claro, porque sin eso seguimos de lo mismo. Y encontrar esa salida política, tenemos que hacer una estrategia de transición para crear un nuevo sueño fundacional. Un poco lo que decía, ¿no? Crear un nuevo sueño fundacional. El primer sueño fundacional, que por cierto también no fue un sueño de consenso. Ahí están los testimonios de San Martín primero y de Bolívar después. No sabían cómo lograr una unidad en Perú que no había. Aquí la mayoría no quería la independencia, esa es la verdad, ¿no? Y entonces ellos, uno quería que venga un monarca aquí, San Martín, y el otro se autonominó dictador del Perú, porque según uno y según el otro, las únicas maneras de gobernar nuestro país, o con una dictadura o un rey. No estábamos ya en ese momento, según los libertadores, para la democracia. Y han pasado 200 años y hemos avanzado muy poco y hemos aprendido muy poco y seguimos discutiendo cosas que no importan a la gente, ¿no? Pero que realmente están ahí. Y entonces, ese es un primer asunto, encontrar una salida política. Y encontrar que esté, uno de los primeros emprendimientos debe ser la transformación del Estado, que para mí es un repensar el Estado en el siglo XXI. No es un problema de Perú solamente. Mira el debate Biden y Trump último en Estados Unidos. Los dos principales partidos que tienen la mayor democracia del mundo, la más larga democracia del mundo, están en crisis. No pueden cambiar sus candidatos. Uno tiene un señor que ya prácticamente se cansa de hablar y el otro tiene al otro señor que ya sabemos que es un señor bastante excéntrico y que también está cansado. O sea, ese debate fue entre dos cansados, solo que uno estaba más cansado que el otro. Realmente que Estados Unidos, con toda su democracia, no tenga líderes que puedan tomar en los dos partidos, ¿no? Ese papel revela que también hay una crisis institucional en Estados Unidos. Y mire lo que está pasando en Francia, donde apenas ha habido que hacer un esfuerzo sobrehumano para juntar todas las tendencias que nunca se juntaban y así evitar que la extrema derecha tome el gobierno, el Parlamento francés, ¿no? Y mira lo que está pasando en Italia, ¿no? Y bueno, y podemos seguir hablando de los países. Entonces, una reflexión de fondo en el Perú requeriría pensar y cómo hacemos que nuestro Estado asuma esta tarea en este siglo y partiendo de este momento difícil. Y entonces, creo que ahí un primer punto es, ¿a dónde vamos? ¿Qué es lo que queremos? Por ejemplo, si tuviéramos claro este tema, ¿a dónde vamos? Como lo tienen claro algunos países vecinos, ¿no? O sea, que es posible, ¿no? Entonces, viene el puerto de Chancay y nosotros decimos, como estamos diciendo ahora, qué bien, porque realmente es una gran oportunidad. Pero si estuviéramos en otro momento político, diríamos, qué bien, pero esto se asocia al proyecto que Perú tiene, para que no sea Chancay, sino Champaita, Chancay, Callao, Pisco, Matarani, Aeropuerto Jorge Chávez y todas las carreteras involucradas, para convertir no a Chancay, sino a la costa peruana en el gran hub regional de América del Sur. Es decir, nos convertimos en el Singapur sudamericano, porque Singapur, su basamento principal es su ubicación y su puerto, y han logrado en una isla bastante pequeñita, que es la mitad de Lima, ¿no? Más de 7,5 millones de habitantes, un país que está con todos los indicadores de desarrollo humano, de felicidad, de competitividad, de innovación, está en el top 5, ¿no? De todos los países del mundo. ¿Cómo lo hicieron? Sí tiene una lógica, tiene un modelo, pero yo no digo que el modelo de Singapur lo apliquemos aquí, que tenemos que aplicar un modelo peruano.
pero hay que aprovechar nuestra ventaja. Entonces, ¿qué va a pasar? Como seguimos nosotros en la mediocridad, acá va a venir una ola importante que puede generar múltiples impactos y va a generar un impacto, pero no el macroimpacto que podría generar si estuviéramos nosotros pensando prospectivamente, ¿no? Entonces, ese es el tema. Y yo acabo de escribir un libro, un último libro mío, que lo voy a presentar el 25 de julio en la Feria Internacional del Libro en Jesús María. Se llama Repensando el Estado, reflexiones sobre el Estado peruano en el siglo XXI. Y ahí planteo, aparte de muchas cosas que hay, ahí planteo lo que le llamo yo unos 10 factores disruptivos para que mientras esta situación que estamos comentando encuentre una salida, soy consciente que no es fácil, que en el cortísimo plazo no parece ser posible, pero Dios es peruano, y que de repente algo pasa en estos años, pero asumiendo que incluso que no pasara, ¿qué podemos ir haciendo en el Estado que sea algo así como irreversible cualquier gobierno que venga? ¿Es posible? Sí. Por ejemplo, sin duda, el Estado ganaría mucho, por ejemplo, si puede trabajar y a la luz de los ciudadanos evidenciar un esfuerzo directo anticorrupción. Todos hablan de la lucha anticorrupción, pero en realidad, siendo honestos, la usan como bandera para conseguir votos, para tener un espacio en un titular de periódico o de medio de comunicación. Pero no tienen la menor idea cómo combatir la corrupción. Porque la corrupción no se combate con un discurso. La corrupción se combate con una política absolutamente valiente que ataque los puntos neurálgicos del tema. Y hay corrupción y corrupción, grande, pequeña, mediana, civil, privada, pública, etc. Por ejemplo, uno de los 10 disruptores que planteo en este libro es, en 2 años, y estoy seguro que se puede hacer en 2 años con voluntad política, ponemos como plazo máximo para que todo el Estado se digitalice. Es decir, cero trámite con papeles, cero. Mira, yo trabajo en la Universidad de San Marcos, soy profesor principal ahí hace más de 30 años. Y en este momento la San Marcos, con todas sus dificultades, es una universidad pública, tenemos carencias ahí de todo, como todo el sector público. No hay un solo papel. Hay un sistema que se llama el SGD, Sistema de Gestión Documental, y todo. Certificados, diplomas, memos, documentos, informes, todo se hace digital. El alumno, el profesor y el administrativo, todos entramos a la plataforma. Bueno, ese sistema implementado en el Perú, además hay países que ya lo tienen, ¿no? Estonia es el mejor ejemplo, pero bueno, este, en 2 años tiene tres propósitos simultáneos. ¿No? Tres. Primero, que al poner todo digital, mejora tremendamente la eficiencia, velocidad, celeridad de cada ciudadano. Pregunta, muy pocos se han dado cuenta. ¿Por qué en todas las encuestas de opinión pública institucional RENIEC ocupa el primer lugar antes que el Banco Central, que debería tener el primer lugar? ¿Por qué RENIEC ocupa el primer lugar? ¿Por sus funcionarios? Uno de ellos, la señora presidenta, exfuncionaria, ¿no? No, porque los trámites y los procedimientos de RENIEC se ha esforzado por hacerlos digitales ya casi todos. Tú vas a un supermercado con 20 soles y metes tus 20 soles y sacas tu partida. Salvo pues que hay que hacer una rectificación de nombre. Pero el 90 y tantos por ciento de los trámites de RENIEC están en línea. Entonces, la gente aprecia el servicio, aprecia el tiempo, sabe valorar. Si uno estaría pensando en estas cosas, en lugar de lo que están pensando quienes están en el gobierno, obviamente, en 2 años, todo. SUNAT hoy día no es precisamente una institución muy querida, ¿verdad? SUNAT. Pero SUNAT ya te digitaliza a los que declaramos impuestos y pagamos impuesto a la renta, nos manda, ahora lo mandó en abril, ¿no? Nuestra declaración ya hecha. Y yo solo reviso, ¿estoy de acuerdo? Sí. ¿Hay que agregar? No. 3 segundos, ya declaré. Eso es parte de lo que hay que hacer. Entonces, primer objetivo, celeridad de cara al ciudadano y evidentemente un asunto de gran impacto. Segundo, simultáneamente, al mismo tiempo, ves los cruces que hay, los trámites que se están superponiendo y permites mejorar la gestión administrativa porque se van a encontrar 100 cosas que no tienen que hacerse. Están de más. Y tercero, de cara a la lucha anticorrupción, pones la huella. No digo que con eso desaparezca la corrupción,
pero para la corrupción menuda, la corrupción que te hace que el documento que está aquí abajo aparezca arriba, qué casualidad, o la corrupción de la papeleta, ¿no? Que el policía de tránsito te dice, oiga, señor, esta es una multa muy cara, pero usted dirá, pues, ¿no es cierto? Todo eso que es discrecionalidad, trámite, papel, desaparece, desaparece en una, como dicen los muchachos. Y, en otras palabras, ya seguramente aparecerán hackers que se meten en el sistema para tratar de hacer corrupción, pero ya la haces más difícil, pues. Ya no la haces tan sencillo. Segundo, yo en el mismo periodo, quizás pondría un poquito más para los gobiernos locales, de tiempo, de plazo, yo haría que todos los trámites públicos que requieren dinero se hagan bancarizados. Ni un solo manejo sencillo de billetes en el Estado, ¿no? También yo conozco muchísimos casos de municipios que tienen dos contabilidades, ¿no? Una con que reciben la tasa de ley y otra con que reciben la contribución para alguien ahí o algunos, ¿no? Eso también es importante. Bueno, y así como estos, doy un tercero para dejar ya la inquietud de los otros siete. Hay un ISO que se llama el ISO 37001, que es un ISO antisoborno. Bueno, yo daría 2 años también. Estoy iniciando un gobierno, ¿no? Pues voy a tener 5 años. Voy a poder verificar el resultado de esto. Entonces les doy 2 años de plazo para que todas las instituciones públicas acrediten el ISO 37001. ¿Cuál es la ventaja de acreditar al ISO 37001? Solo te doy una. Uno de los elementos que la ISO te plantea obligatoriamente es definir, tú mismo defines como institución, cuáles son tus zonas de mayor riesgo de soborno. Pensemos en una institución pública que atiende al público. Una zona de riesgo de soborno, atención en la ventanilla, ¿no? Segunda, compras. Tercera, licitaciones. Cuatro, contratación de seguro. O sea, los identifico todos. Muy bien. Y en aquellas tareas que implican manejo de esas zonas de riesgo, pongo un perfil para que la persona que vaya a trabajar ahí no solamente tenga conocimientos, experiencia, sino también un récord que permita acreditar que el riesgo de que se le gane el soborno es mínimo. No digo que desaparezca. No puede ir ahí alguien que deba plata al sistema, alguien que esté en Infocor, alguien que no pague alimentos, que tiene obligación de pagar a sus hijos, y así alguien que tenga temas con la justicia, por supuesto, ¿no es cierto? Pero vamos al punto de que ahí le ponemos un perfil especial. Y es más, hacemos y firmas una autorización, porque si no van a decir que los derechos humanos, ¿no? Aquellos que van a esos puestos aceptan que les hagan permanentemente auditorías, no solo de su trabajo, sino de sus ingresos y de su patrimonio. En lugar de hacerlo ex post, lo hacemos concurrente. Entonces, están avisados todos los que van a trabajar en esas áreas que los estamos monitoreando. No permitimos que entren personas que tienen, digamos, gran probabilidad de caer en el soborno por necesidad, vamos a decirlo así, ¿no? Y garantizamos no que desaparezca el soborno, pero que estamos observando. Voy a poner un solo ejemplo, y en una zona bien complicada. El Callao no es precisamente el mejor sitio para públicamente decir que es la mejor gestión pública que hay en el Perú. Pero en el Callao hay unas cámaras de vigilancia de tránsito que se manejan desde una oficina. Están ahí los que manejan la cámara, que son muy potentes, ¿no? Y cuando tú te paras sobre la cebra peatonal o pasas la luz roja o vas a una velocidad mayor a la que te dicen, aparece una camarita en lindos colores, te poncha bien bonito, sales con tus ojos claritos, ¿no? Y al día siguiente te manda esa foto con la hora en que has cometido la infracción a tu casa, ¿no es cierto? Y te dice, tienes una multa de tanto, si la pagas mañana, es el 50%. Pero ¿qué es el mensaje? Estoy viendo. Habían 300 policías de motos de tránsito que hacían esa tarea de vigilar la velocidad y estas cosas. Obviamente, con los agregados que conocemos. Bueno, los 300 se fueron a otro lado, porque solo hay un oficial, un suboficial por turno que está en la oficina, porque el oficial tiene que validar la papeleta, lo dice la ley. Entonces, el oficial está ahí junto a la persona, que es un civil, mira el video, ve que efectivamente se ha producido la infracción y pone su código de policía
y dando fe de que se ha producido la papeleta. Listo. Se cambiaron 300 policías que podrían estar imbuidos en tema de soborno por uno que además está con 8 cámaras ahí, no va a pedir un soborno a quién, ¿no? Listo. Entonces uno puede decir si es tan sencillo, ¿por qué no lo hacen? Bueno, no lo hacen porque claramente hay interesados adentro y afuera para que estas cosas no funcionen. Último ejemplo, las compras públicas. El Estado es el primer comprador del Perú. O sea, el Estado compra, el presupuesto del sector público es 50.000 millones de dólares, de los cuales por lo menos 15.000 se van en compras de diferentes tipos. ¿Ya? Es un señor comprador. Entonces el Estado tranquilamente tiene el derecho por ejemplo, paracetamol. Todos conocemos para qué sirve el paracetamol. ¿Por qué cada hospital y cada posta tiene que comprar paracetamol? ¿Por qué no compramos el paracetamol para todos los hospitales del Perú, clínicas, etcétera, etcétera? Y cuando metamos a los privados, públicas, salud, MINSA, Fuerzas Armadas, Policía y municipio. Necesitamos 5 millones de paracetamol. Ok, 5 millones. ¿Cuánto me cobra por el paracetamol? Obviamente me va a tener que cobrar más barato. Pero no solamente voy a ahorrar, sino que incluso puedo poner condiciones de recepción. No, no los quiero los 5 millones ahorita, porque si los recibo ahorita va a pasar lo que hizo el MINSA, que compró medicamentos que se vencieron en el camino. Obviamente eso tiene seguramente alguna respuesta de otro tipo. ¿Cómo voy a comprar medicamentos que se van a vencer dentro de 3 meses? ¿No? Bueno, ya existe la ley, se llama compras conjuntas. Y existe otro sistema que se llama subasta inversa. Otro sistema que se llama compras electrónicas. ¿Cuánto de eso usa el Estado peruano? Casi nada. ¿Por qué no se usa? Porque hay una compañía que está fuera, un laboratorio, que no quiere vender paracetamol a un solo comprador, quiere venderle a 1.000 compradores y con que ellos tienen 1.000 posibilidades de hacer en algunas un mayor precio, en fin, ¿no? Pero el Estado está de por medio. Artículo 1 de la Constitución, esa Constitución que algunos quieren cambiar y que no han leído. Artículo 1 de la Constitución, primera página. La persona humana y la defensa de su dignidad es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Ya está. Ahí debería acabarse la Constitución, ¿no? Entonces, creo que este tema del Estado merece una atención, no quedarnos en el discurso bonito, hay que, sino plantear cosas como las que he planteado, que son muy concretas, ¿no? Y otras más. Pero esto requiere, pues, mucha voluntad política, mucha valentía política. Y es una buena oportunidad cuando un nuevo gobierno entre, ¿no? Y ojalá que se puedan hacer cosas como esta, que repito, no son nada excepcional desde el punto de vista, estoy diciendo, estoy inventando una nueva manera de llegar a Marte, no, estoy dando medidas concretas sobre hechos concretos que en mi experiencia se pueden lograr rápidamente. Entonces, yo creo que lo que tenemos que estimular es también el debate, hay que abrir el debate, no hay que correrse al debate. El debate es esclarecedor, el debate enriquece a todos los que participamos en un debate, e incluso si el otro tú consideras no tiene ninguna de las razones que dice, pero eso te da una idea de que él o ella representan un sentir de una población que necesita explicación. La política es decencia y docencia, y no está haciendo ninguna de las dos cosas en este momento. Muy, muy interesante, doctor Cornejo, todas sus apreciaciones. Justamente ya estaremos muy atentos a la publicación del libro, como dice ahora el 25 de julio. Estaremos ahí Los espero, 25 de julio, 8 de la noche, Feria con Internacional total del Libro de seguridad. Jesús María. Eh, vamos a estar muy atentos ahí con el equipo de Punto de Encuentro. Bueno, le agradecemos mucho su participación y con todos los televidentes de Punto de Encuentro también nos encontraremos ya en la próxima semana con otra entrevista, otra reunión nuevamente, ¿no? Muchas gracias, doctor Cornejo, y Muchas hasta la gracias a ustedes. Buenas próxima noches. oportunidad podremos volver a conversar. Gracias. Claro, claro que sí.